Evolución histórica de la farmacia y bioquímica. Hoy vamos a presentar lo que es el mundo arcaico, mundo clásico, Edad Media, Renacimiento y farmacia del Nuevo Mundo. Comenzamos con el mundo arcaico. En el mundo arcaico tenemos a Mesopotamia. En Mesopotamia, entre las ruinas de Nippur, en 2100 a.C., se halló una tablilla de arcilla llena de remedios, traducida en 1940 como la farmacia de Nippur, teniendo entre ellas 800 recetas conteniendo la forma farmacéutica, principios activos, fórmulas, formas de extracción, uso interno o externo. También en ese tiempo se utilizó lo que más es el comercio de fármacos en la calle. En 1700 a.C. se inició la medicina como profesión. Luego continuamos con lo que es Egipto. En Egipto la medicina tenía como concepción religiosa y mágica, practicada por el sacerdote, brujo y el médico. Tenían tareas farmacéuticas como el preparador de medicamentos, que se encargaba de medir, pulverizar, mezclar y filtrar y hervir aquellos medicamentos. También se encontraron ahí el gran papiro de Ebers, en 1500 a.C., utilizado como farmacopea, destinado a los estudiantes, conteniendo 811 prescripciones y mencionando unos 700 remedios para distintas dolencias. Luego continuamos con China. En China hacían lo que es las soluciones terapéuticas. Utilizaban más el pensamiento taoísta, donde las drogas interactúan, cambian y transforman, identificando así elementos como las antitoxinas, la inhibición de efectos aditivos y sinérgicos. Se encontraron también allí las tablillas de madera o de bambú, mayormente conocidas, que explicaba la cantidad, formas de administración, dosis y síntomas para lo cual estaban destinados. En ese entonces también se hizo lo que es la obra de Pensau Camus en 1569. Describía más de 1000 plantas y casi de 450 sustancias de origen animal y examinaba alrededor de 1100 prescripciones. Luego continuamos lo que es con el mundo clásico, empezando así por Grecia. Para los griegos, la buena salud y el bienestar social dependía de la armonía. Más que eliminar las enfermedades, optaban por prevenirlas y vivir una vida más sana. La terapia, según Hipócrates, la enfermedad debe ser mínima para que la naturaleza haga lo suyo. Su principal guía farmacéutica antigua corresponde al pedáneo de Discórides, estableciendo las pautas para la futura farmacopea, iniciando así la farmacognosia y la farmacología. También eran conocidos como recolectores de plantas, preparadores y vendedores de remedios. Siguiendo así, también continuamos con Roma. En Roma se organiza el conocimiento médico y farmacéutico, convirtiendo las teorías en normas y reglas. Tenían también lo que es el arsenal farmacológico, aportados por Dioscórides, que se dedicaba a la recopilación y clasificación de plantas medicinales, y a Galeno como el iniciador de la farmacología, dejando así su libro El método terapéutico. También ahí se hallaba lo que es la farmacia galénica. En ahí se encontraban las infusiones, enemas, pastillas, supositorios y pomadas. Tenían más conocidos como la farmacopola, que son las personas que ejercían la medicina y comercializaban los medicamentos. Luego seguimos con la farmacia árabe. En la farmacia árabe se halló el libro de la farmacia en el arte de la curación, formularios diseñados para un uso farmacéutico. También se utilizó el galenismo como modelo en el occidente. También se halló los escritos de Ramsés, introduciendo así el trabajo terapéutico de Grecia y Roma clásica. También había la primera botica, primera clase farmacéutica, primer código de ética y relación entre la farmacia y la alquimia.
Ahora vamos a continuar con la farmacia en la Edad Media. La farmacia en la Edad Media evolucionó significativamente pasando de curanderos errantes a establecimientos físicos como las boticarias en monasterios y posteriormente en ciudades gracias a la conservación y transmisión del saber médico árabe. Se caracteriza por la mezcla de curación natural, que son hierbas medicinales, y la curación espiritual, que eran los rezos. Pero también se vio avances como la separación de la profesión médica y farmacéutica en 1240 y la consolidación de la figura del boticario como profesional. La Edad Media en los siglos V hasta el siglo XV, fue una influencia religiosa porque estuvo muy arraigada en los monasterios y conventos como centros de salud. También existía lo que es la medicina galénica y los conocimientos árabes transmitidos a Europa. La farmacia en los monasterios tenían jardines medicinales en los cuales tenían preparación de ungüentos, pócimas y tisanas. Los boticarios también aparecen, este, bueno, reaparecen como las primeras boticas como espacios dedicados exclusivamente a medicamentos. También existían los herbolarios que se dedicaban a la preparación de plantas y minerales que eran como una base terapéutica. Las normas iniciales para regular la práctica eran los primeros gremios de los boticarios. La bioquímica incipiente, que era la alquimia, más filosófica que científica, buscaba la piedra filosofal y el elixir de la vida. Tenía técnicas desarrolladas como la destilación, la fermentación y la extracción. Tenía figuras clave como el canon de la medicina, que es el Constantino el Africano. El humanismo, el renacimiento entre los siglos XV y XVII eh, tuvo un contexto de humanismo, expansión cultural, imprenta y auge de universidades, redescubriendo de textos clásicos de Dioscórides. En la separación médico-boticario, los médicos recetaban y y los boticarios preparaban. La publicación de farmacopeas oficiales, la primera en Nuremberg en 1546, y los avances de la botánica medicinal y clasificación de especies. También hubo la creación de colegios de boticarios. En la bioquímica temprana o iatroquímica, Paracelso propone que las enfermedades tienen causas químicas, no solo humorales. También tuvo introducción en preparados minerales y metálicos en la terapéutica, como el antimonio y el mercurio. También existieron los primeros estudios de metabolismo y fisiología, y hubo figuras clave como Paracelso, que era el padre de la iatroquímica, y Vesalio como la anatomía moderna, ¿no? La farmacia en el siglo XIX, que fue la consolidación científica, tuvo una revolución industrial en el auge de los laboratorios y métodos científicos. Desarrolló la química orgánica y fisiológica experimental. En la farmacia nace la industria farmacéutica moderna, en síntesis y aislamiento de principios activos puros. La morfina la descubrieron en 1804, la quinina en 1820, el ácido salicílico
en 1853 y tuvo la expansión de farmacopeas nacionales y leyes sanitarias. Aparece la figura también del farmacéutico científico. Esto se consolida como ciencia independiente, teniendo descubrimientos clave como enzimas, eh, por ejemplo, la diastasa, que fue descubierta en 1833, y tuvo un metabolismo celular, que fue la respiración y la fermentación. La teoría celular, que la descubrieron Sheldon y Schumann, y tuvieron figuras clave como Justus von Liebig, que descubrieron la química orgánica y nutrición, y Louis Pasteur, que descubrió la fermentación y la microbiología. Em, Ok, continuando con el tema, vemos lo que es la farmacia en el siglo XX. Bueno, la farmacia en el siglo XX, como verán, los farmacéuticos elaboraban todos los remedios que tenían de una manera muy antigua, se podría decir. Agarraban lo que eran las fórmulas magistrales propiamente dicho, ¿no? Había poca regulación, eso quiere decir que el control de calidad era casi nulo y existían diferentes tipos de productos, no solo en la misma farmacia, sino también en diferentes tipos. O sea, es decir, tener el mismo producto dos veces era casi imposible. Después tenemos lo que son los medicamentos naturales y rudimentarios. En este caso, por ejemplo, utilizaban todavía la anterior diapositiva. Extractos vegetales, lo que eran las sales minerales, las tinturas, el opio, etc. En lo que son las falta de evidencia científica, por supuesto que sí, porque casi todo no era científicamente probado. Pasamos la próxima. Ok. En esta era, en 1928 a 1950, pasó algo muy importante que es el descubrimiento de la penicilina. ¿Cuál fue el impacto de esto? El impacto de la penicilina fue reducir drásticamente la muerte de las infecciones bacterianas, ¿sí? Las neumonías, la sífilis, etcétera, entre otros, ¿no? Surgen las industrias farmacéuticas modernas, lo que es Pfizer, lo que es Bayer, lo que es Roche. Si bien es cierto, lo que es la amoxicilina, no, lo que es la penicilina se descubrió en 1928, pero no pasó más de 12 años como para que realmente se pueda masificar, ¿no? Ok, sigamos. Después tenemos el punto número 2, que es la síntesis química. En este año, básicamente lo que se hizo es sintetizar compuestos con actividad biológica específica. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de lo que son las sulfas, la sulfamida, el primer antibacterial sintético. Tenemos lo que es la insulina, que fue el primer fármaco biotecnológico. Después tenemos la aspirina. Bueno, la aspirina ya existía, pero se masificó en esa temporada. Y lo que serían los antidepresivos, que es básicamente 50 y 60. La próxima, por favor. Lo que es la historia, la regulación, en 1938 pasó un fenómeno muy importante en Estados Unidos propiamente dicho. Se da lo que es la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos. ¿Por qué? Porque hubo un inconveniente de una fábrica farmacéutica, que hicieron el elixir de sulfanilamida, que tenía el dietilenglicol. Este dietilenglicol era un producto que mataba a las personas, es un veneno propiamente dicho. Este fenómeno causó que mueran más de 100 personas, entonces la persona encargada, el farmacéutico encargado, si bien es cierto, en esa temporada ya se conocía que este tipo de producto era dañino para las personas y que generaba lo que eran las muertes, él negaba tener ideas sobre este tipo de concepto, ¿no? Ahora, si alguna vez se hicieron algún test, alguna prueba respectiva antes de poder utilizar este medicamento, pues también fue nulo, ¿no? Por eso se empezó a regularizar, ¿no? Todo.
Después tenemos lo que son las pruebas efectivas. No, en la anterior diapositiva todavía no pasé. La 4 ya, ok. Después tenemos lo que son las pruebas efectivas y seguridad. Y por último, se crea lo que son pues las agencias reguladoras, ¿no? Lo que es el FDA, lo que son el EMA en Europa, lo que es la DIGEMIT para nosotros. Obviamente, en nuestro caso sí demoramos más, demoramos hasta los años 1990 en poder crearla. Ahora sí, próxima diapositiva, por favor. A ver, dame un segundito. Una anterior, discúlpame, me pasé una información. Ya. Viene lo que sería la revolución biotecnológica. El ADN recombinante permite producir proteínas humanas en bacterias o células. Primeros fármacos biotecnológicos. Lo que es la insulina humana, por ejemplo, recombinante. Ok, ¿qué es la insulina? Bueno, esta insulina recombinante. La insulina recombinante es, eh, a ver, dame un segundito, es una insulina producida por la ingeniería genética. Básicamente se inserta un gen humano en la insulina, en una bacteria, y en una bacteria o en un ovario de un hámster chino. ¿Sí? Eso genera que se vuelva una fábrica biológica y después luego se purifica como para poder darle a los pacientes con diabetes. ¿Por qué es algo muy importante haberlo hecho de esta manera? Porque anteriormente se extraía de lo que eran el páncreas del cerdo o de la vaca, lo cual podría causar diferentes repelencias del mismo cuerpo que tenemos, ¿no? Ahora, después de eso tenemos lo que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también hubo un cambio muy drástico, debido a que antiguamente la hormona de crecimiento se extraía de lo que eran cadáveres humanos, lo cual sí podía generar bastantes complicaciones y enfermedades riesgosas. Eh, ¿Qué es la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento son proteínas que estimulan el crecimiento en lo que son niños y el metabolismo en lo que son los adultos. Normalmente los niños que difícilmente pueden crecer se les da este tipo de medicamento. Los que tienen eh, algún tipo de problemas genéticos como el Turner, el Prader, el Willy, pacientes con quemaduras y lo que son pacientes con VIH que han tenido pérdida, ¿no?, de masa muscular. Ahora, en la actualidad, ¿este producto lo seguimos teniendo? Por supuesto que sí. Los mismos fisicoculturistas o las mismas personas que hacen deporte consumen este producto. Es uno de los más principales, ¿no? Próximo, por favor. Listo. Tenemos lo que es la era del medicamento dirigido. En este caso, por ejemplo, ya era un poco diferente. Abrimos lo que son las puertas de los medicamentos personalizados. Empezamos a utilizar lo que son las dianas moleculares específicas. ¿Sí? ¿Qué son las dianas? A ver, dame un segundito. Ok. Bueno, las dianas básicamente son... Ay, ok. Eh, Es una molécula específica en el cuerpo, generando una proteína en el receptor, enzima o gen, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es personalizar propiamente el mismo medicamento y lo vamos a dirigir a uno de ellos, ¿no? Puede ser una proteína, un receptor, una enzima, un gen, etcétera. Después tenemos lo que es el concepto de biomarcadores. Vamos a seleccionar lo que son los pacientes, genéticamente y molecularmente. Próximo. Ok, después tenemos lo que es la medicina personalizada y las terapias avanzadas. En este caso, por ejemplo, tenemos el mejor ejemplo posible, es el Zolgensma. Este medicamento es uno de los más caros correspondientes del mundo. Cada dosificación vale 2.1 millones. Es un producto que la dosis es demasiado cara. Y es un medicamento que hace ayuda básicamente a lo que es una terapia de la atrofia muscular espinal.
¿Cómo funciona? En este caso, lo que vamos a utilizar es un virus, lo vamos a utilizar como un vehículo para así dar a entender a todas las células, darles una copia funcional del gen SMN1. Y así sucesivamente, con una sola dosis, es posible incluso de que se pueda distribuir en todo el cuerpo, ¿no? Ahora, este tipo de enfermedad, por ejemplo, si le da a un bebé, es mortal. Después tenemos lo que es la terapia con células CAR-T. La terapia con las células CAR-T son las modificaciones de las células, inmunes en los que son los pacientes con cáncer, ¿no? Ok. ¿Podrías quitar el cartelito que dice búsqueda? Ok, muchas gracias. Después tenemos lo que es Big Data de las IAs. Tenemos lo que es la inteligencia artificial. Lo que es la inteligencia artificial para lo que es el diseño de las moléculas. Como sabrán, para poder hacer un medicamento, nosotros tenemos que esperar aproximadamente entre unos 10 años. ¿Para qué? Para que las personas, los mismos científicos, puedan ver cuál serían los excipientes mejores o cuál sería las dianas o cómo serían las proteínas que va a entrar, etcétera, ¿no? Los receptores propiamente dicho. En este caso, la inteligencia artificial acelera este tipo de diseño de moléculas, prediciendo las dianas y las reacciones adversas que va a tener. O sea, por ejemplo, si tenemos incluso un excipiente que lo vamos a dirigir en tal receptor, la misma inteligencia artificial nos puede dar todo este tipo de información. Después tenemos lo que es la plataforma en Alford. La plataforma en Alford es una clave propiamente dicho, porque lo que va a hacer es, nos va a precisar una estructura 3D de toda la proteína. Ahora, este sistema es tan útil y tan increíble que en solo pocas horas en, en solo pocas horas nos pueden dar todo un resultado de cómo va a ser el 3D de toda la proteína. Llevaba años hacer este tipo de situaciones, pero ahora, eh, en el 2021, se predijo más de 200.000 proteínas, casi todas conocidas por la naturaleza. Próximo, por favor. Después tenemos lo que es la farmacia digital y la farmacia, no, bueno, la farmacia digital y telefarmacia. Bueno, como ya estamos en otro tipo de siglo, ya podemos definir lo que es, pues, las aplicaciones móviles que nos pueden ayudar correspondientemente como para poder sacar lo que son las citas, o nos da un diagnóstico muy simple, muy vago, ¿no? De lo que podemos tener. Pero mientras más se va acercando a lo que es la tecnología, este tipo de herramientas se vuelve mucho más útil. Las teleconsultas farmacéuticas ya se están siendo más populares. Por ejemplo, en diferentes tipos de farmacias hay un doctor de celular, si no me equivoco, lo que es Inca Pharma, que tú netamente pagas un servicio de unos 50 soles y tienes propiamente dicho un médico que te puede atender correspondientemente, ¿no? Y te puede decir qué tipo de producto necesitas, etcétera. Lo que es el blockchain es la parte importante. ¿Por qué? Porque lucha contra lo que son las falsificaciones, ¿no? La trazabilidad de los medicamentos, etcétera. De todo esto, ¿cuáles son las crisis y cuáles son los desafíos actuales que tenemos, ¿no? Uno de los principales desafíos es el precio del medicamento. Como habremos visto anteriormente, el medicamento que costaba 2.1 millones era demasiado caro, muy alto. Y no solo eso, sino también las nuevas tecnologías implica que sea mucho más caro, obviamente por la misma regulación y porque también tienen el ¿cómo decirlo? La patente propiamente dicha, ¿no? Que tendremos que esperar unos 10 años para que recién podamos comprar el mismo producto a un precio menor. Ahora, tenemos el otro, la OMS, por ejemplo, advierte que si seguimos de esta manera utilizando este tipo de tecnología, es posible que hagamos una resistencia antimicrobiana, sí, antimicrobiana, lo cual puede ser muy complicado a futuro, ¿no? Estaríamos regresando a los preantibióticos. Después tenemos lo que es desigualdad global. Como sabrán, ya existe actualmente una desigualdad global en los primeros mundos,
en los mundos, los primermundistas, ellos tienen otro tipo de medicamentos